Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto en este miércoles de hoy. Este servidor Daniel Torres, como cada día, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando les recuerdo que nos extendemos hasta muy cerca de las 8:30 minutos de la mañana en un programa en el día de hoy un tanto comprimido. Recuerden que cada miércoles tenemos un contacto vía satélite con Ecuador, donde se encuentra allá en Guayaquil, la segunda ciudad en importancia del país, nuestro colaborador y compañero Fernando Aguayo Cadena. Pero vamos a empezar el programa hoy con el segmento habitual de análisis político, y para eso he invitado a alguien que es parte de la casa. Me refiero a Julio M. Chilling, un máster en ciencias políticas, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo está usted? Encantado de estar aquí como toda la semana. El sentimiento, como siempre te digo, recíproco. Bueno, hay un tema obligado que quería conversar contigo, y es un tema que están divididas las opiniones, como yo decía en el día de ayer con Pedro Corso, y me refiero a la visita del presidente Barack Obama a Cuba los días 21 y 22 de marzo próximo, y todo parece indicar que Miami está en rebeldía con esta visita del presidente Obama. Sin embargo, Chilling, voy a hacerte una pequeña introducción para escuchar tu criterio, pero pienso que el mayor interés del presidente Barack Obama en hacer esta visita y darse la mano con el dictador, cosa que indiscutiblemente yo le decía a Corso que es una especie de bofetada al exilio aquí en esta ciudad y a cuanta persona democrática existe en el mundo, porque el presidente de la mayor nación del planeta, de la más industrializada, la mayor democracia del mundo, se va a dar la mano con el segundo dictador del mundo. Por el primero voy a darle ese premio a Corea del Norte, pero indiscutiblemente la dictadura cubana lleva más de medio siglo y es una dictadura que se ha trincherado en el poder y que continúa trincherada en el poder sin hacer ningún tipo de cambios en cuanto a materia de derechos humanos. Pero bueno, volviendo al punto que quería dejarlo como inicial, y es que pienso que Obama está buscando que la gestión con Cuba, que el acercamiento con Cuba, que el deshielo, como se le ha llamado, sea irreversible, teniendo en cuenta que quizás los demócratas tengan que abandonar la Casa Blanca. Y tal parece que este es el punto que le interesa al presidente de los Estados Unidos, colocar este caballo de Troya allá adentro y que ese caballo de Troya quede allí, que no pueda ser sacado y que no puedan ser revertidos los pasos que se han dado con esta administración con referencia al acercamiento a Cuba. No sé cómo tú lo ves. No, mira, sin lugar a duda, el presidente Obama busca con esto numerosas cosas. El hecho de que vaya a dificultar la decisión que él tomó el 17 de diciembre del 2014, o sea, que anunció e hizo público. Sin lugar a duda, este viaje pues tiene mucho que ver. Pero es parte de medidas que él está tomando. Por ejemplo, las 3 olas de relajaciones que él ha pronunciado para debilitar el embargo, en otras palabras, con su autoridad ejecutiva, en efecto ir pieza a pieza desmantelando el embargo. Lo que es esta visita que vendrá, lo que es la coordinación con el Papa Francisco para que no solo una vez, sino que haga una parada inexplicable en Cuba para tener una reunión, un congreso entre dos denominaciones divorciadas. Todo esto tiene la fácil explicación, sí, y es cierto. El presidente busca complicar cualquier proceso que vaya a echar abajo. La invitación a empresas norteamericanas a que vayan a invertir en Cuba es también para estimular el cabildeo en la capital norteamericana a favor de las relaciones con Cuba comunista. Esto es una cosa que ya no es solo un tema de partidista, más allá de que sin duda en el Congreso hay más demócratas que están a favor de lo que Obama está haciendo que republicanos, pero no dejan haber representantes del Partido Republicano que lo han aplaudido, es más, que han estado a la cabeza de este acercamiento, y el cabildeo comercial, sin lugar a duda, lo ha estado haciendo. Pero cuando uno examina, Daniel, a fondo, qué es lo que busca el presidente Obama, yo creo que va más allá del tema de dejar un legado. El presidente Obama, a mi juicio, más allá de que él ha estado gobernando como un demócrata dentro de una democracia, yo sí creo que él sí tiene un atractivo hacia
determinadas corrientes de lucha de clases, y el castrocomunismo representa realmente el último bastión en el continente para preservar ese tipo de postura. Bueno, Chile ha dicho que no va a visitar a Fidel Castro, y esto es un mensaje ideológico, indiscutiblemente, porque Fidel Castro justamente es el ícono de eso que tú acabas de señalar en este momento. Si él no visita a Fidel Castro, si en realidad cumple con esta promesa que hizo de no visitar al octogenario dictador, está enviando un mensaje de que ideológicamente él no está de acuerdo con Fidel Castro, ni está de acuerdo con esa dictadura, y que lo que pretende sencillamente es un acercamiento para colocar este caballo de Troya dentro de la isla comunista y tener una visión en años venideros. Porque tampoco pienso que la estrategia, si podemos llamarle así, la estrategia de esta administración con Cuba, es para que tenga una respuesta inmediata. El que está pensando en eso realmente no está pensando bien. Estoy viendo a esta estrategia para 2 décadas posteriores, posiblemente una década posterior, cuando los Castros estén sepultados, cuando haya otra persona al frente de Cuba, sea Díaz-Canel, como ahora están proponiendo, o están pensando que pudiera ser, o cualquier otro cubano que esté al frente del gobierno en ese momento, que ya los norteamericanos estén allí, que ya la bandera norteamericana no sea un dolor de estómago en ese estómago de alguien. Y te digo esto como una experiencia personal. La primera vez estoy hablando, yo llevo 20 años viviendo en los Estados Unidos, estuve 8 años viviendo en el Ecuador, llevo 28 años en el exilio, fuera de Cuba. Sin embargo, la primera vez que yo visité Estados Unidos, sale el taxi por Leyún, y pasa por ese dealer enorme de automóviles que hay en Leyún y la calle 8, y había una bandera inmensa de los Estados Unidos, y a mí me dio dolor de estómago, te lo digo, te lo confieso, porque llevan medio siglo diciéndole al cubano de a pie, y yo era uno de ellos, que esa era la bandera del enemigo. Y ahora Cuba está preñada de banderas norteamericanas, gente con camisetas norteamericanas. Se dice que Obama es la persona más popular que existe en Cuba en este momento. Y estaba leyendo, se lo decía Corso, una crónica de un periodista independiente cubano, que me sonreí muchísimo leyendo esa crónica, que dice que el cubano de a pie, que hay cubanos de a pie que tratan a Obama como si fuera un vecino del barrio, y se refieren a él como si fuera un vecino del barrio. A mí sí me parece que esta visita, independientemente de lo que tú acabas de señalar, que tiene todo el valor del mundo y toda la certeza del mundo, va a ser una nota de cambio dentro del hombre de a pie en Cuba, y le va a cerruchar un poco el discurso a esa dictadura de que toda la culpa la tenía el imperio norteamericano. O sea, ya tendrán que cuidar hasta el lenguaje, porque ya no es solamente que le van a dar un súper recibimiento, estoy seguro, al presidente Obama, y va a ser algo apoteósico. Seguramente esto va a ser así, para ellos tratar de enmendar todos los errores que han cometido en los últimos 50 años, y convirtiendo, voy a repetir ahora una frase del dictador cubano Fidel Castro, convirtiendo el revés en victoria. Ahora los americanos son mis amigos, van a decir ellos. Lo que pasa, mira, a mi juicio, la crítica que le hago a esa lectura es que el problema, Daniel, no creo que está en la falsa percepción de parte de la sociedad cubana. Yo creo que la sociedad cubana tiene, a pesar de la censura, tiene las cosas bien claras. Recuerda, desde el año 78, la comunidad cubano-americana ha estado visitando Cuba. Desde el principio de la década de los 90 han estado viendo latinoamericanos, europeos, canadienses. En otras palabras, han tenido esa exposición a empresas extranjeras, han tenido ya ese contacto con ese otro mundo, y eso no ha sido el detonante. Y la razón es porque hay una maquinaria de represión directa y de control indirecto que mantiene todo en forma. Otro problema es el fantasma, o sea, que asusta, que empapa esa tesis, es el fantasma de China y Vietnam, donde yo recuerdo cuando el presidente Nixon visitó a China, había esas mismas expectativas, que esto iba a abrir el mundo, y que los chinos ahora iban a tener una nueva visión, y hemos visto que China se ha transformado sin lugar a duda, pero la cara horrible de Mao sigue estando en el retrato de la plaza Tiananmen. Han masacrado para defender que ese retrato sigue estando ahí, y no se ha movido un ápice el poder político. Han habido mejoría económica. La pregunta que yo te hago es esa: ¿en qué momento, me pregunto ahora, en este instante, cómo están mejor los chinos, con Mao Zedong o en este momento? Están mejor ahora, sin lugar a dudas. Habría que preguntarse en una Cuba futura cómo está mejor el cubano de a pie, con Fidel Castro o ahora en aquel momento en el que todavía tenemos por llegar. Yo creo que si nos limitamos a esas dos variables, pues
la respuesta es sin duda, es mejor ahora. Pero, y aquí es donde está la clave, la variable que no se ha tomado en cuenta, y eso es, ¿qué hubiera ocurrido si a cambio, si los Estados Unidos a cambio de las relaciones hubiera puesto las exigencias necesarias para promover una democracia, como lo han hecho en otros países a través de la historia? Porque los Estados Unidos han condicionado en determinados momentos de su historia un comportamiento digno de parte de el gobierno en turno, si no, no los reconoce y mucho menos tiene intercambio de relaciones Pero esa comerciales. política chilling es la que se siguió en los últimos 50 años y sin embargo los resultados realmente fueron cero. Esa es la realidad. O sea, lo que se está planteando, y estoy hablando como plantea la administración actual, o sea, estoy repitiendo los argumentos de la administración actual, aunque estoy de acuerdo con que la política de los últimos 50 años no dio resultado con referencia a la dictadura castrista, y habría que probar con otras fórmulas, habría que probar con otros métodos, y es lo que está haciendo ahora justamente la actual administración. En algún momento había que cambiar el método, porque el método viejo no había funcionado. Pero es que el método viejo tenemos que darnos cuenta que realmente no, o sea, se llevó a cabo, decididamente el embargo no estaba ahí para producir un cambio de régimen, porque de ser eso el caso no se hubiera permitido que el régimen castrista pues, pudiera comprar alimentos desde hace muchos años, que tenga acceso a medicamentos, o sea, nunca se aplicó el capítulo más fuerte de la ley Helms-Burton, o sea que realmente más bien esto ha sido, o sea, el embargo ha sido una posición moral y un precio por el robo de propiedades, los 8.000 millones de dólares a propiedad que se confiscó, que nunca se indemnificó, que eso sí es una clara violación de la ley internacional, porque se puede nacionalizar un negocio, pero tú tienes que indemnificar a los propietarios. No estoy tan optimista y sé que hay muchas personas, Daniel, que comparten ese criterio, pero me recuerdo que ese experimento en sí, en China, desde hace 38 años que están puestos en marcha y no hay libertad todavía. Cuba en sí transformó su economía en los años 90. No es lo mismo la Cuba, por ejemplo, de los años 60 y 70 hasta los 80, a la Cuba a partir de 1993, donde se aceptó empresas privadas en confabulación con el régimen, que sigue siendo el mismo esquema, porque recuerde que toda esta apertura, entre comillas, económica, pasa a través de las puertas de las Fuerzas Armadas del régimen. Entonces, no estoy tan seguro que eso puede realmente producir el cambio. Yo creo que la gran variable de la desaparición física de los Castro, tomando en cuenta el tipo de liderazgo que la dictadura cubana tiene, es un factor sumamente determinante que si ocurre después de esta política van a decir, esto fue lo que dio el traste. Y yo creo que no, yo creo que si hubiera estado las sanciones y otra actitud de promover un cambio de régimen, estaríamos en mejor posición para buscar que el régimen introduzca realmente las modificaciones en el ámbito donde más hace falta, que es en lo político, porque las economías se pueden cambiar para atrás y para adelante. Eso se puede hacer sin ningún lugar a duda. Y por ejemplo, cuando miramos el cambio de China, el modelo chino no solo es que ha aceptado una economía más híbrida, más mixta, sino también que ha tenido el mercado norteamericano, que le ha ayudado enormemente a poder comprar y convertir el consumidor norteamericano en uno de sus mejores clientes. O sea, que se le ha abierto de par en par la puerta, y hemos visto en el ámbito de derechos civiles y políticos que China no ha cedido nada. Bueno, yo no creo que la visita del presidente Barack Obama a Cuba vaya a cambiar absolutamente nada dentro de Cuba, indiscutiblemente, pero sí tiene un simbolismo desde el punto de vista, como tú has señalado, político. Algunas personas pueden aplaudirlo, algunas personas pueden criticarlo, pero indiscutiblemente es un mensaje que se le está enviando no solamente a los cubanos de a pie, sino al mundo entero, de que Estados Unidos estaría en disposición de hacer todo tipo de concesiones para tratar de ganar algún terreno dentro de Cuba en materia también de derechos humanos. Dice el presidente que se va a reunir con la oposición, que se va a reunir con disidentes y opositores. Vamos a ver si lo cumple, vamos a ver si lo hace.
Como te decía, dice que no se va a reunir con el dictador cubano Fidel Castro. Vamos a ver si lo cumple. Y habría que esperar a ver el resultado de esta visita. Pero ya te digo, no se puede esperar ningún cambio de inmediato, como no se puede esperar ningún cambio de inmediato de esta política que está haciendo Estados Unidos de acercamiento, porque sigo pensando que está trabajando para otra década, para otra generación y no justamente para este momento en el cual estamos viviendo. Vamos a ver qué es lo que pasa los días venideros dirán. Yo sé que es un tema tremendamente sensible, sobre todo en esta ciudad de Miami. Es un tema dividido por completo las opiniones, pero indiscutiblemente es un tema que hay que darle seguimiento y que hay que observarlo y tratarlo de analizar con el menor apasionamiento posible, pragmáticamente, para ver en definitiva si tiene o no tiene resultados. Te agradezco muchísimo, mi querido amigo Julio Mechilin, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias sobre todo por mantener este nivel de conversación, de altura, que así es como pienso que lo agradece el televidente. Gracias a ti.